Aquí estamos bajo este duro sol del mediodía del Valle del Nus. Es un valle que está a la altura de Caracas, por cierto, ¿no? Y es un valle, y Caracas es un valle rodeado de montañas. Solo que son las montañas de la costa caraqueña, que es una de las ciudades más privilegiadas del mundo. Tiene una montaña de 2.700 metros. Justo al frente y detrás, excelentes playas, allá hacia Chichiriviche. Entonces aquí estoy bajo este sol. Y aquí, entonces estamos dando el paso a esa conexión que hace la fenomenología y su derivado, o sea, su hija, se puede decir, una rama que va a encontrar asidero en la fenomenología, que es la semiótica, y cómo ellas dos se acercan al esoterismo, ¿no? A la construcción de uno mismo, a la lectura de signos, a asumirnos como sujetos dentro de los procesos. Entonces, ¿qué es el esoterismo o cómo lo podemos definir? Para muchos el esoterismo es prender velas, hacer cosas, ritos, convertirse, qué sé yo, en seres, etcétera, etcétera. Esa es la expresión mitológica imaginaria, ¿no? Hola, ¿cómo estás? O sea, podemos entender el mito como una estructuración del imaginario. Y el imaginario es un ambiente en el cual también somos. Ya habíamos visto que el señor Heidegger pretende hacer una construcción propia, supuestamente más avanzada que él. Su maestro Husserl, el fenomenólogo, fundador de la fenomenología, es sobre la base de que el maestro Husserl todavía es idealista. Esos son preceptos y complejos dentro de la filosofía. Y por eso, bueno, yo estoy leyendo ahora al señor Paul Ricoeur, estudiando sus avances y el aporte que él hace a la hermenéutica y a la narratología. O sea, porque dentro de la semiótica tenemos tres ramas fundamentales: el estudio de los signos en sí mismo, el estudio de los símbolos y el estudio de las narraciones. El estudio de las narraciones o historias va a arrojar aquello que es similar, por ejemplo, entre la historia y el mito. Mucha gente quiere ver oposiciones entre imaginario y razón. La razón se expresa en términos imaginarios, pero sobre la base de unos datos que han de haber tenido algún tipo de corroboración. Puede ser científica o puede ser de otro tipo. La nociología va a aportar una cierta relación de exactitud donde se reconoce lo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es susceptible de laboratorio. O sea, que los datos de un laboratorio no sirven porque el sujeto que hace la investigación, inevitablemente, por la forma como elige el laboratorio, por su punto de vista, su estado anímico, que aunque por más escéptico que se le dé, que se crea, es un estado anímico. Eso nos lleva simplemente todo a el reconocimiento de las paradojas. Vamos a enumerar algunas. Una, el amor. No nos unimos para tener hijos, nos unimos por un deseo. Y ese deseo no tiene por qué ser solo sexual. Cuando queremos a alguien por motivos más elevados que el simple sexo, igual lo queremos para nosotros, ¿no? Las parejas que más se aman, y ya hay gente que lo están diciendo, no quieren tener hijos. Y algunos se están apoyando en el hecho de la sobrepoblación. El amor, la unión amorosa va a producir hijos, pero luego esos hijos van a atentar contra la necesidad de placer de la pareja. Hay que dedicarse a ellos. Si no te dedicas a ellos, pues puede suceder, como he visto por aquí, una pareja que dice: uno crea hijos para que se vayan, y el que tienen, que no se ha podido ir porque tiene defectos mentales, es casi un estorbo.
Y esa pareja que estoy diciendo, pues el personaje resuelve sus cosas sexuales por ahí, la esposa lo sabe. O sea, que es una pareja que no es que se basa en el sexo. Se aman, se compenetran, ellos dos. Y los hijos tienen que irse lo antes posible. Bueno, eso no es que esté mal. Puede sonar feo. Pero es lógico, tiene sentido. ¿Cómo que no? Hay uno condenado a crear. Es una paradoja. La otra paradoja está en la dicotomía. Buenos días, que ya hemos mencionado. Tú niegas algo y lo publicitas. En lugar de afirmar lo que debes afirmar, niegas algo. ¿En qué se ha basado, por ejemplo, otra vez, no puedo sino ponerlo nuevamente, el comunismo? En hablar mal del capitalismo. Por consiguiente, lo que más promueve cualquier comunista es el capitalismo. Pero el capitalista es hábil. Él no anda hablando todo el tiempo en contra del comunismo. Por consiguiente, prevalece el capitalismo, a pesar de que uno de los países donde mejor funciona la medicina pública y gratuita es Inglaterra, epicentro fundacional del neoliberalismo, donde la famosa Margaret Thatcher, y odiadísima, funda el neoliberalismo, pero ahí hay medicina gratuita. ¿Cuál es la fuente de esto? El gran Michael Moore, que hizo un documental sobre la salud y aparece él mismo entrando a una clínica, a un hospital, viendo que es excelente y donde además, un hospital inglés, y donde además le pagan a la persona para que llegue a su casa a salvo, a la salida. O sea, que pasa por una taquilla no a pagar, sino a recibir un dinero para llegar a su casa. Hay políticas de incorporación social en Inglaterra, país neoliberal. Entonces, claro, el comunista jamás va a trabajar esa paradoja. El comunista es un pensador lineal. Tal, 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 tal. Perfecto. Bueno, dejemos eso de lado. Otra gran paradoja es, por ejemplo, ¡epa! ¿Cómo está? Rápido. Otra paradoja viene siendo la inmunología, que en realidad es algo que fue previsto por Pasteur mismo. No es que Pasteur se equivoca, sino que él descubre algo y después dice, oye, mira, como que es verdad eso. Mientras más nos protegemos de bacterias, al mismo tiempo más nos hacemos vulnerables a ellas. Es una paradoja. La paradoja ahorita, con esta pandemia, esa paradoja se magnifica con esta pandemia. Porque entonces estamos dentro de las casas, ¿sí?, protegiéndonos y debilitándonos por falta de sol y falta de actividad física. ¿Sí? La paradoja abundan. Y de hecho la vida misma parece que es una paradoja. La vida misma implica una relación de dos elementos que se contradicen pero conviven e incluso dependen uno del otro. De ahí el maniqueísmo de la izquierda y la derecha y muchos otros. Bueno, las paradojas, el hecho paradójico. Entonces, para terminar este video, fíjense ustedes cómo cambia la semiología, el significado de una toma solo con su inclinación. Con este celular que es el peor que hay en este pueblo. Todo el mundo tiene un celular mejor que yo. Pero ya con este celular cambia. Una toma, aunque sea malo. Y se dice, se transmite, se compone. El lenguaje es otra paradoja. Porque que es parte de lo que vamos a analizar con semiótica en su rama de lingüística. Y aquí estoy viendo que parece que mis dientes se están volviendo medio paradójicos también. ¿Por qué esa paradoja del lenguaje? Porque creemos en él, lo asumimos como verdad, pero es una mera convención. No hay ningún motivo científico para creer que la palabra casa, CASA, tenga nada que ver con una casa. La asociación de la casa con de la CASA escrita o dicha así, casa, con la casa en sí, es una arbitrariedad absoluta. Pero nosotros asumimos eso como verdad. Y los ridículos ateos y nietzscheanos van a venir a decir
Que toda verdad es discutible, no es cierto. Que toda verdad depende de interpretación, no es cierto. El lenguaje es una verdad absoluta y al mismo tiempo, en el momento que nos dé la gana, lo podemos transgredir, pero eso va a determinar diagnósticos de esquizofrenia en el contexto o diagnósticos parecidos, es decir, que nos rechacen, porque lo que estamos diciendo no tiene sentido, de manera que eso se va a manifestar de manera concreta. El desconocimiento de las paradojas nos lleva a la ignorancia y eventualmente a ver fantasmas donde lo que está sucediendo es perfectamente explicable y viceversa. Vamos a pretender a veces que ciertas manifestaciones son completamente explicables y resulta que ahora es que falta para explicarlas. Ejemplos de esto vamos a ir poniendo en los capítulos siguientes cuando expliquemos el triángulo del signo que parte nada menos y nada más que de los estoicos. Es decir, hace más de 2000 años, con los estoicos primero, no los que se dedicaron a la moral como Séneca y Cicerón, sino los que estudiaban el umbral de la realidad, los que convivieron con Pitágoras, ¿m? Y los que muy probablemente tuvieron formas de vida y fuentes de información similares a Cristo.